Baños de sol anales. Lo pusieron de moda y un montón de gente estaba detrás de esa moda tendencia. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí escuchando este episodio. Este es el número 3 de lo que llamamos Invisible Talk, el podcast de Macaos.co. Bueno, en este episodio, la razón por la cual quiero hablar del tema que voy a hablar hoy es porque yo vivo en un país que parece que a la gente le alcanza el dinero para divertirse todo el tiempo. Es decir, aquí en Irlanda, por ejemplo, cuando es verano, hay una condición de clima también. Cuando es verano y hay sol, que son días, muy pocos días al año, cuando tenemos ese periodo de buen clima, la gente necesita estar haciendo algo todo el tiempo. Necesita estar en una experiencia siempre. Y es como un sentimiento nacional, colectivo, como de si uno no está haciendo algo, uno se siente como un perdedor. Uno se siente como esto del FOMO, siente FOMO, que es el fear of missing out, como el miedo a quedarse afuera. Cuando uno llega al trabajo, a la oficina, la gente siempre le pregunta, ¿qué planes tienes para verano? ¿Qué vas a hacer en verano? ¿Qué hiciste en verano? Aquí también hay una cultura de meterse al mar, a nadar, el agua helada. En las mañanas, incluso la gente que vive cerca del mar va, se baña, sale y continúa su vida con el agua frísima. Y entonces se vuelve como una competencia. Yo nadé hoy, tú nadaste hoy, yo ya nadé, yo hice esto, yo hice hiking, Es como una locura de estar haciendo algo. Bueno, además por la condición del weather, de que, si no llega la oscuridad, es quizá porque también les alcanza el dinero, porque vamos a hacer la distinción de que en Irlanda quizá como que estas métricas de Producto Interno Bruto y todo eso siempre alcanza al país un buen número en ese ranking de países europeos y hay tal, porque si lo llevamos al ámbito venezolano, al ámbito caraqueño, no sé por qué dije Caracas, al ámbito venezolano, que yo soy de Venezuela, si lo llevamos a ese ámbito, la capacidad de poder estar haciendo algo todo el tiempo, una experiencia todas las semanas, no da, el dinero no da. Lo que estoy diciendo ahora va muy relacionado a los 10 años que llevo en Irlanda. Tengo 10 años en este país ya y noto esa ganas de consumir experiencia constantemente. Porque vivo en un país donde está culturalmente bien visto ser un ocioso. Un ocioso entendiendo como tener calidad de tiempo y un tiempo libre bueno, un tiempo libre merecido luego de un trabajo y este sentido, ¿no? Entonces, hoy quiero hablar del culto al ocio, Esto existe. De hecho, estuve leyendo y supe que el ocio es europeo. Si el ocio tuviese una nacionalidad, fuese europeo. ¿Por qué lo digo? Porque tiene registro que este término de ocio viene de la Grecia clásica, de esas manifestaciones culturales, el teatro, de la escuela de Atenas. La escuela de Atenas hay un cuadro muy famoso, que no recuerdo dónde es que está ese cuadro famoso ahora. En el Vaticano, que es la escuela de Atenas donde sale, creo, no recuerdo muy bien, que es donde sale Aristóteles, Platón, Diógenes el cínico, no confundir con Diomedes, el vallenatero. Bueno, está ese cuadro muy famoso. Bueno, de ahí parece que estos pensadores o esta gente trajo este término de ocio, pero también se lo acuñan o lo relacionan con la Europa moderna, la Inglaterra victoriana, la industrialización, con la industria del entretenimiento, con los primeros sindicatos de trabajo, cuando la gente empezó a decir, ya va, estamos trabajando 18 horas diarias todos los días y entonces vamos a tener un día libre, y tuvieron el domingo libre.
Luego trabajaron más y tuvieron sábado y domingo libre. Y así poco a poco se reducen las horas de trabajo. Y bueno, también llega la industria del entretenimiento, liderando el cine, la industria de la música, la industria de los videojuegos. Aquí en Europa, como que si uno va a una entrevista de trabajo y le dan el puesto de trabajo, uno inmediatamente dice, sí, pero la semana que viene me voy de vacaciones. Nadie lo ve mal. Todo el mundo respeta que usted tenga el tiempo libre. De hecho, como le dije antes, uno llega al trabajo y le pregunta que ya tiene vacaciones reservadas. Tienen eso ya en la cultura de el tiempo libre y la calidad de tiempo. Y el culto al ocio precisamente va relacionado a eso, al descanso merecido. Va relacionado, mis amigos, ahora que lo pienso, todos mis amigos le rinden culto al ocio. De verdad. O sea, yo pienso en todos mis amigos y todos mis amigos, la mayoría creo yo, le rinden el tributo o le rinden honor a un tiempo de esparcimiento de calidad. Lo noto. Busca siempre una experiencia que les haga sentir bien y que vaya en balance con su trabajo. Claro, o sea, ya va un momento. También mi familia en Venezuela es diferente a su realidad porque, bueno, la situación política, económica, lo que sea, los espacios de tiempo o de ocio están muy limitados y condicionados al dinero y también a la cultura de allá. Pudiera ser un tiempo de esparcimiento, incluso estos grupos religiosos pudieran ser, revisar en internet algunas nuevas oportunidades para hacer ingresos. Bueno, ahí es otro fenómeno, pero quisiera quedarme en Europa, quisiera delimitarlo. Me gustaría aclarar esto para que luego no parezca que yo estoy hablando desde la comodidad de que alcanza el dinero para hacer lo que sea, como si uno agarrara la plata de aquí. No estoy, o sea, ¿entienden? Como que vamos a determinar muy bien en qué lugar y location estamos situados ahora mismo. Estamos en Europa. El año pasado, en Bélgica, ya se trabaja solamente 4 días a la semana. Claro, hay otros países como Islandia que tienen como ya esto, o Finlandia. Hay otros países que ya tienen determinado esto, ya pasaron por lo que llaman el trial, que son periodos de prueba para ver cómo se ve afectada la productividad y para ver si les funciona o no a ese país reducir la jornada laboral a 4 días. Esto no tiene nada que ver con horas, solo 4 días de lunes a jueves y tener 3 días libres para tener ese work balance, lo que ahora llamamos el work balance. Y que a la gente le encanta usar work balance para atraparte y decir, aquí tenemos work balance, vente para acá y trabaja con nosotros. Aquí en Irlanda estaban haciendo un trial, un test para ver si se podía aplicar aquí estas jornadas laborales mucho más cortas y, bueno, analizarlo. Es que aquí en las industrias yo me he dado cuenta, hace poco fui a una conferencia y me di cuenta que la gente nos tiene súper medidos al trabajador. Ellos entienden cómo generacionalmente hemos cambiado. Ellos saben que hay un grupo de personas, ya sea desde junior hasta senior, que empiezan a trabajar los miércoles. Me da mucha risa porque yo hace poco fui a una conferencia donde explican esto y ellos lo tienen muy claro y no les importa porque necesitan que la gente esté ahí. Y dicen, bueno, es que hay un grupo de personas que empieza a reaccionar a la semana, el miércoles. Y yo estaba ahí en esa conferencia y a mi lado estaba alguien que trabaja conmigo y yo le hice así en el hombro y le dije, esa soy yo. Y después yo dije, ¿yo por qué tengo que oversharing? ¿Por qué tengo que compartir tanto mis pensamientos de esta manera? O sea, yo a alguien que trabaja conmigo le dije, yo soy así, yo empiezo el miércoles a trabajar. Yo empiezo el miércoles a trabajar y termino el jueves en la tarde. No es tan así, pero sí es verdad que yo tengo como un proceso creativo donde necesito el ocio. Entonces, el ocio, ahora quiero conectar, el ocio y la creatividad son como best friends. Yo siento que son amigos, forever. Un pensador que se llama Csikszentmihalyi en 1996-99, él en realidad es un psicólogo húngaro-americano, escribió este párrafo y lo voy a leer. Dice, uno de los aspectos positivos de ir
andando al trabajo es el vagabundeo mental. O en caso de ir conduciendo, no tener la radio encendida. Si usted permite que esta actividad sea dirigida por la radio, la televisión o la conversación de otras personas, usted estaría limitando su propio tiempo de exploración intelectual. A mí me encanta escuchar las conversaciones de otras personas, me encanta. Pero entiendo el punto de esta persona, de este hombre. Él lo que está diciendo es como intenten tener esos tiempos de espacio mental para que usted analice sin interferencias de otros o que los intereses de otros no se interfieran en su pensamiento, porque hay gente que crea contenido o crea cosas para persuadir y con un interés específico. De hecho, les voy a contar algo que quería traer aquí, un experimento que siempre me gusta como respaldar lo que digo con experimento. La revista Science en 2014 reunió un grupito de gente y los encerró en un cuarto, sin ningún objeto. Los metió ahí, un grupito. Pero, sin embargo, les dio la posibilidad, la opción de que se metieran descargas eléctricas suaves, si ellos querían, tenían esa posibilidad. No pasaron 6 minutos cuando ya la gente se estaba electrocutando. 6 minutos para que un grupo, un porcentaje alto de gente, ya empezaran a meterse algo, ya empezaran a darse. Entonces, los resultados de este experimento arrojan que la gente, que la gente prefiere el dolor al aburrimiento. No, esto ya es un pensamiento mío. Pero de verdad, ¿por qué esa locura de las experiencias? Las conclusiones de este experimento es que a las personas nos cuesta mucho tener esos tiempos de reflexión, de mente en calma. Como lo decía el húngaro, el ocio, como relaciona el húngaro el ocio con la creatividad, que dice, trate de tener esos momentos de espacio mental donde no sea como interferido por nada para que usted tenga mejor calidad de pensamiento y a su vez explore su propio intelecto. Bueno, esta gente que hicieron el estudio se estaban ya jurungando entre ellos, por decirlo así, a los 6 minutos, autolesionándose a los 6 minutos. Y es por esa adicción a la hiperactividad que tenemos. Es que hasta me hago la pregunta, ¿será que el ser humano prefiere el dolor antes que el aburrimiento? Antes muerto que aburrido, mi amor. Yo de verdad, una experiencia, algo, me voy a hacer algo. Porque vemos en redes sociales, y yo creo que yo soy culpable de eso también, todos. Tenemos que estar compartiendo en redes sociales una experiencia, haciendo algo, estoy aquí, estoy allá, estoy haciendo lo otro, Eso es, ya vamos a hablar ahora del hiperconsumo de experiencia. Porque el culto al ocio es un estilo de vida que intenta ser saludable. Un balance perfecto entre lo que hago y lo que disfruto. El ocio y la creatividad se juntan para mejorar el intelecto y las tomas de decisiones, pero luego hay una raya finita donde los seres humanos amamos andar haciendo algo. La experiencia, andar puyándome, haciéndome algo. De hecho, hay una película irlandesa que hace poco la nominaron al Oscar, creo. No me acuerdo. Que los protagonistas viven en un pueblo desolado, es como en el campo así de Irlanda, en la época de aquí de guerra, de hambruna, en esa época así donde pasaban mucha hambre y el protagonista no tenía nada que hacer, era un ocioso y tenía una burra de mascota. Y yo digo que esa burra es lo mismo la puedo comparar con toques eléctricos suaves que se estaban metiendo esta gente en este experimento. El hombre protagonista le estaba metiendo a la burra. Yo creo que sí. Se enamoraron. No lo explican muy bien o literal, pero se entiende muy bien en la película. Es que no podemos tener momentos de ocio porque vemos que nos metemos. En el caso de ese protagonista, una burra. Pero ese no me quiero desviar. Este hiperconsumo
de experiencia tiene mucho que ver con el hecho de querer hacer el deporte que está de moda. Ahorita el deporte que está de moda es pádel. Ahorita la gente, todo el mundo se mete en una bañera con hielo. Andan como... bueno, también esto de hiperconsumo es estar detrás del restaurante que está de moda, de viaje, haciendo un montón de experiencias una detrás de otra, como por eso de no dejar la mente en calma. Eso lo conecto con lo del verano aquí en Irlanda. Una locura de estar haciendo algo todo el tiempo. Una locura de que ir para allá, nadar, hacer esto, ir de hiking y no sé qué, y no sé qué, y hacer, y hacer, y hacer. Pero ahora yo digo, ¿está bien hacer solo por hacer o será esto un efecto arrastre? ¿Será el hiperconsumo de experiencia eso del comportamiento gregario, le llaman? Que es seguir tendencias, seguir moda, andar detrás de la multitud sin respetar el razonamiento individual. ¿Será eso? Yo creo que es eso. Yo creo que el hiperconsumo experiencial es como una bola de nieve o es como una bola de tendencias de estar haciendo algo solo porque los demás lo hacen. En 2019 hubo una moda de baños de sol anales. Lo pusieron de moda y un montón de gente estaba detrás de esa moda tendencia. La gente por la experiencia, la gente por hacer algo, la gente por estar todo menos aburrida puede hacerse baños anales porque un montón de gente más lo está haciendo en internet. O sea, es una locura este hiperconsumo de experiencia y creo que todos somos culpables porque todos estamos súper conectados. Creo que la mayoría somos culpables. Yo siento que yo he hecho cosas también solo por tendencia, por moda, porque sí. Practico algo nuevo porque está de moda. Creo que sí, soy culpable. A ver, un ejemplo sería... no se me viene ahorita a la mente un ejemplo de algo así que yo haga por moda. Podcast. Yo estoy haciendo este podcast por moda porque parece que funciona, sirve de algo. ¿Ves? Que sí. Esto del hiperconsumo de experiencia pareciera que define entonces o redimensiona o redefine o propone que la felicidad como un concepto de un checklist, un to-do list. Hice esto. Es más, de hecho, mucha gente vende cuadernitos y vainitas. Lugares donde voy, fiestas donde voy, no sé qué dónde voy, no sé qué, un checklist, la vida es un checklist. Basta. Calmémonos. ¿Cómo se dice? Bueno, ya. O sea, tenemos que calmarnos un poco con este hiperconsumo de experiencias porque si no afectamos el razonamiento individual. ¿Y qué pasa cuando uno afecta el pensamiento individual? Tiene peor calidad de vida porque te traigo otro experimento de Harvard. Ellos hicieron un estudio que lo llevaron desde 1938, duró 80 años a 1.300 personas e hicieron la pregunta, ¿qué se necesita para ser más saludable y más feliz? Y el resultado no fue ni fama, ni dinero, ni qué, ni otra cosa más que buenos vínculos, buenas conexiones con la familia, con los amigos, con la comunidad. ¿Y qué se necesita para uno tener buenos vínculos? Un buen razonamiento, un buen pensamiento para poder seleccionar esa gente que te rodea. Entonces, para que no crean que yo me estoy desviando, vengo a hablar del ocio como concepto europeo, de la cultura del ocio como un estilo de vida, del ocio y la creatividad como best friends. Pero el hecho de cruzar la línea al hiperconsumo experiencial, que es esa locura de que mejor muerto que aburrido, que es me puyo, me toco, me agarro, me hago, antes que estar aburrido. Y luego digo, bueno, vamos a proponer de antídoto la calidad del pensamiento, la calidad del razonamiento. ¿Qué es la calidad de razonamiento? ¿Qué es la calidad de pensamiento? Y lo vengo hablando, en los últimos 2 episodios, siempre lo menciono y digo, el pensamiento crítico. Yo veo el pensamiento crítico como, imagínense que al cerebro, como a los carros, haya que limpiarle el aceite. Yo siento que los pensamientos se ensucian como el aceite.
y hay que cambiarlos, hay que limpiarlos. ¿Y qué mejor que el pensamiento crítico para limpiarlos? Y les voy a explicar cómo y voy a profundizar un poquito más en esto en un momento. Cuando se hablan de los vínculos y de las amistades, esto, hablando también de la Grecia clásica, Aristóteles, que pertenece a esa época o a esa escuela, definió alguna vez, vamos a conectarlo con los vínculos, definió alguna vez los 3 tipos de amistades, las 3 categorías de amistades. ¿Cómo es relevante y cómo él lo definió relevante? Saber elegir las amistades. Porque saber elegir las amistades, bueno, más que saber categorizar las amistades, tiene que ver mucho con los vínculos y una mejor calidad de vida, una vida como que más saludable y más feliz. Entonces él dividió a esta gente en 3 grupos. La utilitaria, la amistad utilitaria. Que esta es donde los amigos tienen la utilidad común y la amistad termina cuando esa utilidad desaparece. De hecho, les tengo que contar, yo tengo amistades así, yo tengo amistades donde de verdad nacen a partir del beneficio de un business, de un negocio o de algo que nos conviene a los dos. Y está genial. Eso no quiere decir que no me beba un vino con esa persona. Al contrario, la pasamos súper bien, pero estamos en ese círculo o en esa categoría utilitaria. Luego está la amistad basada en la diversión, basada en el entretenimiento común, en esas actividades que tenemos en común que podamos estar juntos. Yo tengo muchos amigos que están en esa categoría y me encanta, me fascinan esos amigos. Y tengo otro grupo que es el tercero, que dice Aristóteles, que es el de la excelencia. La amistad, excelencia, que es esa amistad que le desea genuinamente el bien al otro. Pero así tipo, es una amistad virtuosa que requiere una atención mutua que busca el éxito y la felicidad del otro. Yo tengo muchos amigos al que yo les deseo el bien todo el tiempo. O sea, que yo digo, uy, pero que le vaya bien a esta persona, ¿hasta cuándo? O sea, siempre como que tengo muchos amigos que casualmente muchos de ellos los veo muy poco o hasta tengo 10 años sin verlos o más, pero genuinamente uno les desea y quiere que les vaya bien. Es como un deseo muy honesto. Ese es otro grupo de gente, de amistad, la excelencia, que tiene una conexión mutua, que tiene otras cosas. Entonces es bueno categorizarlos para no entrar en conflicto mental ni andar sintiendo que uno... Bueno, ya, no quiero entrar en eso, pero es bueno categorizarlo, creo que lo entienden. Y entendemos también que el razonamiento o la calidad de pensamiento es bueno para los buenos vínculos. Y vamos entonces a entrar en el tema que quiero yo ofrecer como útil. Lo que voy a decir ahora son 7 pasos, 7 estándares que tienen que seguir. No se pueden variar, no se pueden saltar ninguno. Tienen que seguir estos 7 pasos para cambiarle el aceite al cerebro, para limpiar esos pensamientos sucios, para tener pensamientos de calidad. 7 pasos para que mejores tu razonamiento. 7 pasos, 7 estándares que debes seguir para tener pensamientos de calidad. Te los digo yo aquí, para que lo lleves a un plano profesional y personal, porque esto tiene que ver con todo. Vamos. Cuando ustedes estén en una situación de trabajo o de personal, empiecen por el número 1, la claridad. Siempre es bueno la claridad. ¿Qué es esto de claridad? Una pregunta que se puede hacer cuando uno esté en un tema o hablando o de algo es, ¿podrías ponerme por favor un ejemplo? Es que yo soy muy visual, yo necesito ver cómo es esto, dame ejemplos, dame referencias. Yo siento que la claridad en todos los aspectos de la vida es muy, muy, muy importante. No andar confundidos, es muy importante. Entonces, un estándar de pensamiento crítico empieza con la claridad. De hecho, les voy a contar una anécdota que me pasó por no tener claridad. Una vez yo fui a Barcelona y renté un carro, un coche para pasear. Iba 11 días de vacaciones. El primer día llego a rentar un coche. El hombre
con una actitud demasiado nada que ver, que me miraba todo lo que yo tenía puesto, pero muy raro, como esa sensación de que este hombre me va a robar. Él me muestra el contrato para rentar el carro y de verdad que yo no entendía. Yo estaba muy confusa de ese contrato, pero yo estaba en una situación donde me hacían sentir bruta por no entender. Que firmara, que eso estaba claro, que firmara. Y yo firmé. ¿Qué error cometí yo al firmar eso? Porque no analicé bien si pagar un seguro era conveniente. Porque yo sentía que no estaba bien firmarlo. Porque no tenía la claridad, porque no había analizado esto, porque no había hecho las preguntas pertinentes, porque no había entendido, no había tenido claridad. Yo en la primera parada que hice, al salir de ese lugar donde renté, en la primera parada que hice, me partieron el vidrio atrás, ¡pah! Bajaron el asiento y sacaron los amarrales que teníamos ahí. Nos robaron 2 laptops, discos duros. Mi laptop de ese momento valía 3.000 euros. Perdí discos duros que tenía trabajo de clientes, freelance. O sea, perdí ese proyecto. Perdí reputación porque muchos de mis clientes, cuando yo les dije, ay, me robaron el disco duro, pues perdí oportunidades de trabajo. Y los pasaportes venezolanos, me robaron los pasaportes venezolanos, que un pasaporte venezolano es carísimo y un trámite muy largo. Y me quedaban 11 días de vacaciones. Pero lo bueno era que estaba cerca del mar y para todo mal, el mar. De verdad que sí. Pero eso es parte, como lo que les quiero decir, la claridad. Incluso cuando lo llevo en la parte de proyectos, la claridad es relevante. Es como, por ejemplo, la parte del brief, aclarar las ideas, entender referencias, entender qué quiero primero antes de ir a grabar, entender qué quiero antes de hacer cualquier toma, entender el guión, entender la escritura, entender todo eso es parte de la claridad. Por eso les recomiendo que siempre aclaren las cosas. No importa y no teman a parecer brutos. Más bruto es andar confundidos por la vida. Veracidad. Esto tiene que ver, ya saben, vamos, 1, claridad. 2, veracidad. La veracidad tiene mucho que ver con la fuente, mucho que ver con verificar la fuente de las cosas. A mí me da pavor yo llegar a vieja, pero no quiero decir vieja como algo mal, pero envejecer, pues. Envejecer. Y que a mí me envían una foto que digan, el 10º venezolano en llegar a la luna, o qué sé yo, y sea un actor porno, que lo ponen ahí, porque eso pasa mucho, y sea un meme. Y yo empiezo a compartirlo con mis amigas y caigo en eso de no verificar la fuente. Verificar la fuente es muy importante, incluso cuando ustedes estén en un pensamiento interno loco, traten de, que ustedes son la fuente de ese pensamiento, traten ustedes de entender de dónde viene, o sea, decir, ¿esto es realmente verdad o yo me estoy creando una película absurda? Siempre verifiquen la fuente de todo y duden todo. Ya saben, vamos, claridad, veracidad. Precisión. La precisión tiene que ver mucho con, algo puede estar claro, algo puede ser veraz, pero no preciso. Como decir, ay, esa persona es alta. Dime cuánto mide específicamente. Y esto, estamos siguiendo estándares para tener un pensamiento de calidad, un razonamiento bueno, un pensamiento crítico genial. Vamos por claridad, vamos por veracidad, vamos por precisión. Ahora, vamos por la pertinencia. Es cierto que la pertinencia es muy importante en la vida, porque de repente está claro, está veraz y es preciso, pero hay gente que en un debate de repente es impertinente y saca ahí como que por defender algo dice cualquier barbaridad que no tiene nada que ver con las otras, como dando manos ¿cómo es que dicen? Manos de ahogado, manotazos de ahogado, porque no es pertinente al debate o no es pertinente a lo que se está hablando. Por eso siempre la pertinencia en el pensamiento crítico es clave. Es como para asegurarnos de que tenga conexión, para que sea de calidad, lo que estamos hablando, la pertinencia. De hecho, yo no sé si esto tenga mucho que ver, pero yo me acuerdo que una vez las elecciones presidenciales entre Obama y Hillary Clinton, en un debate que hubo, Michelle Obama hizo un comentario que honestamente bastante pertinente para
que ellos ganaran las elecciones, los Obama ganaran las elecciones presidenciales, porque ella en ese debate, como a Hillary Clinton alguna vez le fueron infiel, ella, Michelle Obama, dijo, pero si no puede mantener unida a una familia, si no puede mantener el orden en su hogar, ¿cómo lo va a tener en el país? ¡Boom! Obama ganó las elecciones. Ese comentario hizo un cambio en el porcentaje de votantes. Decir, ay, ¿verdad? Esta mujer, su familia, eso, mejor vayámonos por esta gente, Obama. El comentario fue muy pertinente y preciso para que las elecciones la ganaran ellos. Yo creo que esto es un ejemplo válido. No sé si no tiene mucho que ver. Díganme en mis comentarios si ustedes tienen ejemplos más relevantes para la parte de pertinencia. Ahora la profundidad. Por ejemplo, siempre se dice y desde chiquitos nos dicen no a las drogas, pero nunca van a profundidad. Nunca se explica a profundidad el tema. Siempre es como sin profundidad. No a las drogas y ya, porque sí, porque lo dije y ya, porque es evidente y ya. Pero sí está bueno como que preguntar siempre por argumentos. Preguntar los argumentos es clave para un pensamiento de calidad, un pensamiento crítico. Tener claridad, tener veracidad, tener pertinencia, precisión y tener profundidad. Ahora vamos con los últimos dos. Amplitud y lógica. La amplitud tiene que ver mucho con cómo abordar el tema desde otro punto de vista. Lo que llamamos la perspectiva. ¿Hay alguna otra manera de ver esto? Desde otro ángulo. Siempre es importante la amplitud de lo que uno piensa, la amplitud de lo que uno va a hacer, la amplitud. Porque en el mundo que si uno está siempre encerrado en Venezuela, va a pensar que el resto del mundo, de la humanidad vive igual que uno. Y ya cuando uno sale y descubre y le da amplitud al pensamiento, puntos de vista, mejora la calidad del pensamiento. ¿Cuántas veces voy a decir calidad de pensamiento? Cada vez que diga calidad de pensamiento, pensamiento crítico y esto, se tienen que pellizcar ustedes. Por la experiencia, por el hiperconsumo de experiencia, ya saben, ¿no? Ajá. La lógica, bueno, la lógica tiene que ver con que cuando argumentamos, ponemos los pensamientos en orden para no ser contradictorios. El pensamiento lógico, pues, evita esa contradicción y listo. O sea, yo creo que se entiende muy bien lo lógico, ¿no? Porque sí es verdad que un pensamiento puede tener claridad, puede ser veraz, puede ser preciso, puede ser pertinente, puede ser profundo, puede ser amplio y no tener nada de lógica. Totalmente. Creo que un ejemplo puede ser como en el mundo espiritual, que hay como algo que la lógica no puede explicarlo. Es cierto, eso pasa. Ya les expliqué que la cultura del ocio está bien si lo vemos como un estilo de vida donde respetamos el tiempo que trabajamos y el tiempo libre. Genial. Pasamos a que la creatividad y el ocio son mejores amigos siempre y cuando tenemos el espacio del entendimiento, el espacio del intelecto, sin ser persuadidos por la televisión, por la radio o por conversaciones ajenas. Pasamos por que los seres humanos preferimos electrocutarnos antes que estar aburridos, según el experimento de Science. No queremos aburrirnos, necesitamos experiencia. Y esta locura por la hiperactividad nos lleva al hiperconsumo de experiencia. Esa locura de practicar el deporte de moda, esa locura de ir de viaje todo el tiempo, esa locura de hacer algo todo el tiempo. Y es el disclaimer que estoy hablando y contextualizando esto en el mundo europeo y que hay otros escenarios latinoamericanos o en otros países que esto tiene otras vertientes y que esto es basado y entendiendo el ocio como un término que nació en Europa. Pasamos también entendiendo que la vida, para que sea mejor y más feliz, amerita buenos vínculos. Y dijimos que Aristóteles pasó y describió las tres categorías de amistades y es pertinente tener buenas amistades para, en efecto, tener mejor vida. Pero ¿qué pasa? Que
para tener buenas amistades, está todo conectado a tener un pensamiento de calidad, a cambiarle el aceite cerebral. Y para poder tener un pensamiento bueno, necesitamos seguir 7 estándares: claridad, veracidad, precisión, ¿qué más dije? Profundidad, pertinencia, amplitud y lógica. Mi manera de ser útil con este episodio es que pongan en práctica este recorrido de 7 pasos sin saltarse ninguno, sin evitar ninguno, para que puedan tener vínculos mejores, para que tengan mejor toma de decisión, para que hagan proyectos profesionales con mejor meaning y vaya alineado a ustedes y vaya alineado a tener una vida mejor en consecuencia. Estos son reflexiones que yo hago basadas en las cosas que leo. Nada de esto tiene una carga de veracidad tan fuerte, pero es mi aporte. Gracias por escucharme. Espero que ustedes estén muy bien. Espero que toda la gente que me esté escuchando esté muy bien. Olvidé hacer la pregunta clave. ¿Ustedes harían un baño de sol anal por seguir tendencias de moda? ¿Lo harían? Cuéntenme si harían. Cuéntenme si ustedes han sido parte de este hiperconsumo experiencial, si lo han sentido, si han hecho cosas solo por moda y se arrepienten, alguna experiencia que hayan tenido. Cuéntenme para entender esto de si el aburrimiento nos hace como que meternos cosas, hurungarnos, electrocutarnos o hacer que. Cuéntenme sobre qué opinan de este episodio. Y esto lo llamamos Invisible Talk, el podcast de Macaos.co. Por favor, les pido, suscríbanse. Les pido, por favor, que hagan todo lo que tengan que hacer para que este canal tenga mayor visibilidad. Los quiero mucho y voy a poner unos efectos de sonidos como para divertirme un poquito. Muchas gracias. Bye.